Gracias, gracias. Hablar de Francisco La Cueva es un desafío colosal para mí. Fue amigo, pastor, maestro, ejemplo, desafío. ¿Cuántos más calificativos podría poner? Y me quedo corto. Era un humilde siervo de Dios. En cierta ocasión, y antes de decir un poquito de él, en cierta ocasión, predicando en una conferencia grande, el que presentó a Francisco La Cueva dio todo su currículo y no añadió nada de lo que realmente era. Dio sus títulos teológicos, su trayectoria, bla, 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 bla. Y yo, que lo conocía muchísimo, veía que él estaba moviéndose ahí en el banco del púlpito para predicar. Y cuando le dicen, es suyo el púlpito, él dijo: amigos, la persona presentada aquí esta noche no está. Les habla el hermano Francisco La Cueva. Y ahí comenzó. Y él me enseñó muchas cosas. Fue un hombre que alcanzó niveles muy altos en la teología católica y era respetado en España. Le llamaban uno de los 5 magníficos de la teología, consultor vaticano y no sé cuántas cosas más. Pero conocía la Biblia de tapa a tapa. Y cuando predicaba en los estudios bíblicos de nuestra iglesia, los jueves especialmente, nunca subió al púlpito con la Biblia castellana. Subía con el Nuevo Testamento griego y leía y traducía directamente del griego. Y cuando dio una vez una serie sobre los salmos, no usó la Biblia, subió la Biblia hebrea al púlpito y leía el salmo en hebreo como yo lo puedo leer en castellano. Este era este hombre, respetuoso de la Biblia como nadie y respetuoso de la iglesia. Cuento una anécdota y termino, si no estoy hablando de La Cueva toda la noche. Una de las materias que a él no le gustaban en el seminario, no sé por qué, pero cada uno tiene sus gustos, era homilética. Cuando le hablaban de homilética decía: déjame de historias, cada uno predique lo mejor que puede, decía él. Bueno, pero había que dar la materia. Entonces él lo que hacía era, y en esa ocasión estaba yo solo de alumno, él me daba materiales para leer, ejercicios para hacer y tal. Y un día me dijo: tienes que predicar en público. Bueno, ya lo haces, pero quiero que lo hagas con como ejercicio de homilética. Bien. Y entonces él anunció 15 días antes a la audiencia de la iglesia y de las iglesias que venían a escucharle, dijo: dentro de 2 jueves yo no voy a predicar, va a predicar Samuel. Qué desastre para la gente, pero bueno. Y le voy a dar un tema. ¿Qué tema me dio? El más polémico de aquel tiempo: el ministerio femenino en la iglesia. Y de forma muy especial, el velo en la mujer. Eso fue el ejercicio facilito que me dio delante de toda la congregación. Y yo hablé ortodoxamente y sabiendo que había muchos conservadores en el medio, hablé más bien para el sector conservador. Y al final de todo, cuando terminé, dije: porque además Pablo dice que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Que Dios les bendiga. Bajé del púlpito, me senté. Y me dice La Cueva: no te vayas, yo le espero. Y me dice: oye, ¿tú dijiste que la mujer tenía que tener señal de autoridad sobre la cabeza? Sí. ¿Y dónde lo dice? Y me sacó el Nuevo Testamento griego y me dijo: busca. ¿Está esquema ahí? No. ¿Sabes lo que me dijo? Tú has engañado a la iglesia. Así como suena. ¿Y sabes lo que tienes que hacer?
domingo próximo, antes de que yo predique, tú pides disculpas a la iglesia. Así. Y resulta que yo decía, bueno, a ver si se olvida. ¿Pero qué se iba a olvidar? Sube a predicar y dice, bueno, antes de el tema de hoy, Samuel tiene que decirnos algo. Y ahí yo subo al púlpito y dije, queridos hermanos, el jueves pasado yo dije que la mujer tenía que tener señal de autoridad, pero señal no está en el texto griego, de modo que disculpa. Bueno, muchas gracias, Samuel, ya lo dijo, fuera. Este era la cueva, Nunca permitió que delante de él se dijese nada que no estuviese sustentado por la Biblia. Hombres así son los que necesita la iglesia de hoy. Muy bien, dicho esto, él está en el cielo, seguramente que está enfadado conmigo, dice, está hablando demasiado, pero es así. Muy bien, hermanos míos amados, llegamos al término final, llegamos al término final del recorrido veloz que hemos hecho sobre la escatología, los eventos finales, los acontecimientos finales. Y ahí tenemos una panorámica, porque yo voy a arrancar precisamente del final de este gráfico que tenemos ahí. Primeramente tenemos las bodas del Cordero que tuvieron lugar, según vimos en el cielo, ¿no es esto? Y esas bodas del Cordero, a esas bodas del Cordero sigue el descenso de Cristo a la tierra con la iglesia también para la cena de las bodas del Cordero. Y ahí se cumple la parábola de las 10 vírgenes. Ahí el novio viene con la novia y la voz que suena es a las vírgenes que están ahí, a las 10 vírgenes, y les dice, el esposo viene. Y entonces ellas se levantan para recibir al esposo. No es la iglesia, es Israel. El Israel salvo y el Israel no salvo. Y el Israel no salvo, ¿qué tiene? Lámparas, pero no tiene aceite. Y claro, ahí está la parábola. Las que tienen aceite, que son las vírgenes que representan al Israel salvo, ¿qué hacen? Entran a la cena de las bodas y después se cierra la puerta. Y cuando vienen las otras, es parábola, están fuera, cerrada. Y esto es lo que la profecía habla del Israel. El Israel salvo por gracia. Tenemos una manía un poco extraña, y es que casi idolatramos a Israel. Lo amamos, oramos por él, reconocemos que es el pueblo que Dios ha escogido y que tiene un futuro glorioso. ¿Lo reconocemos? Sí, pero es un pueblo rebelde contra Dios, a quien Dios ha endurecido. ¿A causa de qué? De su pecado. Por tanto, en el tiempo final hay un remanente escogido por gracia, que mencioné el otro día, es custodiado por Dios y se le dan las alas del águila y se lleva al desierto. Y hay un territorio, no está ahí, pero hay un territorio que es incapaz de conquistar el anticristo: Edom y Moab. Ahora, por ahí se escribieron muchas capítulos de ciencia ficción y dice, pero es que ahí está Petra y ahí en Petra se va. No inventemos lo que la Biblia no dice. Lo que sí tengo cierto es que Dios custodia a ese remanente, porque no todo Israel, descendiente físico de Abraham, va a ser salvo. Y Pablo lo dice en Romanos, en la epístola a Romanos, que no todos los descendientes de Israel son israelitas, es decir, pueblo de la promesa, porque no son salvos los que descienden físicamente de Abraham, son salvos los de la fe de Abraham. Por eso Abraham es padre de los creyentes de Israel y padre de los creyentes de la iglesia. ¿No dice Pablo que es nuestro padre? Naturalmente. Quiero pediros que empecemos a dejar de cortar territorios y personas. Esto es para aquí, esto para allá. Vamos a llevar un disgusto,
porque todo hombre salvo por gracia pertenece a Dios o no. Bien, eso es importante. Ahora ya baja la iglesia y ahí está el valle de los montes, en el medio donde Cristo pondrá los pies sobre el monte de Sión, y comienza el juicio para las naciones y para Israel. Limpieza de todos los que no creen, son echados a las tinieblas de afuera, y al milenio entran solo ¿quién? Los salvos. Por eso, cuando Nicodemo viene al Señor y le dice: ¿qué tengo que hacer para entrar, para tener la seguridad de entrar al reino y tal? Ese es el problema de Nicodemo. ¿Qué le dice Jesús? Solo si naces de nuevo, ves y entras al reino. Por tanto, al reino de los cielos, al reino milenial, entra la iglesia, por supuesto, y entran los salvos que hayan pasado el juicio que Cristo hará en la tierra para Israel por un lado y para las naciones por otro. Los que no son salvos son tomados y echados a las tinieblas de afuera. Y el otro día mencioné, lo vuelvo a repetir hoy, aquellos que están en una cama, tal vez un matrimonio, y uno es tomado y el otro es dejado. El que es tomado es echado a las tinieblas de afuera, y el que es dejado es el que entra al reino milenial de Cristo. Si le damos vuelta a la cosa, entonces es al revés. Pero el traslado de la iglesia no es la segunda venida. El traslado de la iglesia es una cosa y la segunda venida es otra. Ahora ya tenemos el reino milenial con toda la perfección admirable, y al final de todo habrá un traslado de personas que se rebelan primeramente contra Dios, y esto es lo que voy a tocar esta noche, que se rebelan contra Dios al final del reino milenial y que van a ser el punto final de la rebeldía de la humanidad contra Dios. Y abrimos Apocalipsis, capítulo 20. Dice el versículo 2 que Dios envió un ángel, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto tiempo? Bueno, tienes tu Biblia abierta. Si el término 1000 años es alegórico, ¿por qué se repite permanentemente en el pasaje? Versículo 2, 1000 años. Versículo 3, 1000 años. Versículo 4, 1000 años. Versículo 6, 1000 años. Está insistiendo en un periodo de tiempo de 1000 años, el milenio, en donde Cristo Jesús el Señor viene a la tierra para reinar. Ahora mirad algo, y es necesario que lo entendamos con claridad. La primera venida de Cristo nunca fue diseñada para reinar. El dispensacionalismo histórico dice que Cristo vino al mundo y ofreció el reino a Israel. No sé dónde está. Esa oferta de reino yo no la encuentro por ningún lado, pero esto ofreció el reino a Israel. Y Israel rechazó el reino. Por tanto, al rechazarlo, Dios pospone el reino y entra en otra dimensión, estableciendo la iglesia. La profecía anuncia la primera venida del Mesías para morir, no para reinar. Pero no es el rey, es el rey, pero es el siervo sufriente y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego vino en la primera. ¿Va a venir para reinar? Sí, porque yo he puesto, dice el Salmo 2, mi rey sobre Sión, mi monte santo. Eso se cumple. Y Cristo Jesús el Señor descenderá de los cielos para ocupar el trono de David y para reinar durante 1000 años, no solo sobre Israel, sobre todas las naciones de la tierra que hayan sido salvas y entren al milenio. ¿Está claro?
Muy bien. Durante ese tiempo del reino milenial, paz, seguridad, tranquilidad, cosechas abundantes. Dice que el hombre tendrá una edad longeva, enormemente larga. Yo diría que volvemos al origen. ¿Cuántos años? 900 años, 800 años de los antediluvianos, etcétera, etcétera. Y dice que el niño que no cumpla 100 años, o el hombre que no cumpla 100 años, será considerado maldito. Entonces, oye, no habrá deformación, habrá sanidad. ¡Qué fantástico! Será estupendo. Y ahí los que entran al milenio va a ser poca gente. Porque si estudias Apocalipsis especialmente, verás que hay un momento en que la tercera parte de los hombres de la tierra mueren. Y luego un poco más adelante otra vez se repite lo mismo. Luego los que no creen van a ser sacados y echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los que quedan? Los que han creído en Cristo a lo largo del tiempo, entre otros los miles de personas que van a creer en Cristo durante el tiempo de la gran tribulación. Algunos piensan que la iglesia se va, ya no hay más salvación. No, no, no. Dios va a enviar 144.000 para predicar el evangelio en todas las naciones, y el que crea será salvo. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, pero es que ya no pertenecen a la iglesia. No se es salvo por pertenecer a la iglesia. Se es salvo por haber creído. ¿Me está siguiendo? Y los salvos son propiedad de Dios o no, naturalmente. Entonces vamos despejando incógnitas y dejemos de cuadricular la interpretación de la Biblia. Ahora, el milenio. ¿Nace gente durante el milenio? ¿Sí o no? Pues sí, claro que sí. ¿Y son buenos chicos? Son pecadores. Pero como no tienen a nadie que los esté tentando, como está sujeto a Satanás y el reino de las tinieblas está paradito, ¿qué ocurre? Y además hay abundancia de paz, de todas estas cosas, se sentirán felices y satisfechos. Pero no son salvos por sentirse felices y satisfechos. Porque en el capítulo 7 del Evangelio según Mateo, hay un grupo que en el final de los tiempos le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos el Evangelio. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca os conocí. De manera que eran muy religiosos. No solamente llamaban Señor una vez, la llamaban dos. Y no solamente asistían a alguna congregación, hacían milagros. Pero no habían creído. ¿Y qué dice el Señor? Nunca os conocí. ¿Y qué significa eso? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has. No hay conocimiento, no hay salvación. Y la Biblia dice que Dios conoce ¿a quién? A los que son suyos. De manera que no hay ignorancia en cuanto a este sentido. Miles, yo diría millones de personas han nacido durante los 1000 años y todos felices. No todos han creído en Cristo como Salvador personal. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplieron, ¿qué pasó? Satanás fue soltado de su prisión. 1000 años cumplidos. Y yo me pregunto, vamos a ver, Señor, pero si está muy bien atadito, pero dice, se cumplieron. El tiempo de Dios se cumplió.
Cuando lees Gálatas capítulo 4, versículo 4, hay una expresión muy semejante, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene su tiempo en cada momento y en el tiempo de Dios se produce el acontecimiento que Dios tiene previsto. ¿Me estáis siguiendo? Y Dios dice, 1000 años, terminó. Entonces vuelve, Satanás es suelto y ¿qué ocurre? Versículo 8, y saldrá para hacer lo que hace Satanás. Engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, es decir, a toda la gente, Gog y Magog, para reunirlos ¿a qué? A la batalla, de los cuales es como la arena del mar. Satanás es suelto y inmediatamente hace lo que su naturaleza le exige. El hombre no es pecador porque peca. No, el hombre peca porque es pecador, que es muy distinto. Es decir, el hombre no puede dejar de pecar, ¿por qué? Porque es pecador. Y en Génesis 6 dice que Dios vio cómo era el corazón de los hombres y era continuamente al mal. De manera que el hombre es así, es desobediente. No es que es que este chico es muy desobediente. No, desobedece porque nació desobediente. ¿Me seguís? Y esta gente es atraída por el perverso. Satanás tiene 2 características personales: mentiroso y homicida. Le interesa la muerte y le interesa la mentira. ¿Cómo se manifiesta Satanás al principio de la historia de la humanidad? Mintiendo y diciendo, Dios sabe que cuando hagáis esto seréis como Él. No es verdad, Dios no dijo nunca eso. Y además dice, seréis como Dios. Eso trajo un interés especial a la mujer. La mujer es muy curiosa. Siempre, los hombres también, pero las mujeres son muy curiosas y muy dadas a soñar. Perdóname, sois un encanto, pero esa es la psicología femenina. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Y esta mujer dijo, no es bastante que yo sea como mi marido. Yo quiero algo más. Quiero ser como Dios. Y ahí el pecado entra en la genética del hombre. Y desde entonces el hombre nunca quiso nada de Dios. ¿Estoy exagerando? ¿Qué fue lo que el hombre hizo cuando pecó? ¿Un poco más alto? Se escondió, tapadito ahí y callado. ¿Quién toma la iniciativa para hablar con el hombre? Que viene y ¿qué le dice? ¿Dónde estás? Y sigue el paso del tiempo. Y en Isaías leemos estas palabras: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. Nadie tiene un camino de retorno a Dios. Y alguien me puede decir esta noche, tú estás usando textos muy selectivos de situaciones enormemente tensas y difíciles. Bueno, eso es Antiguo Testamento. Para ti el Antiguo Testamento. Me voy al Nuevo. Romanos capítulo 3. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Notas esto? El hombre no busca a Dios. Y como el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por tanto, toda esta multitud de naciones que no han creído, Satanás les engaña y los prepara para luchar, para rebelarse contra Dios. Y Dios dice, punto final a la historia del pecado. Y dice el texto bíblico que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos. Notad que el texto bíblico dice que mi rey lo he puesto sobre ¿dónde?
sobre Sión, mi santo monte. Luego, el lugar donde Dios se ha manifestado a lo largo de siglos es donde el Señor Jesús gobernará desde ahí el mundo, y se levantan contra él de esa manera. E inmediatamente, ¿qué dice? De parte de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué hizo? Los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Dónde están quiénes? La bestia y el falso profeta. Fíjate qué casualidad. El lago de fuego, el infierno bíblico, está preparado para el diablo y sus ángeles, y es inaugurado por dos hombres: el anticristo y el falso profeta. ¿Por qué? Porque son mensajeros vinculados ¿con quién? Con Satanás. Luego el destino de ellos es el destino de Satanás. Ahí tienes toda la acción de Dios, el infierno preparado, y viene inmediatamente el juicio ante el trono blanco de Dios. Lo tenéis allá al final. Dios llama a juicio ¿a quién? A vivos y muertos, salvo los creyentes. Y en ese trono blanco comparecerán todos para recibir la sentencia condenatoria. Es una exhibición de la justicia de Dios. Porque alguno puede decir, es que Dios me condenó injustamente. Y Dios hace algo muy sencillo en el entorno de ese capítulo. Dice que abre los libros de las obras. ¿Hay alguno que ha hecho obras suficientes para merecer la justificación? No, porque además por las obras de la ley ninguna carne se justificará. De manera que no hay justos por obras, ¿verdad que no? Bueno, Señor, pero mira que yo... Bueno, vamos a abrir otro libro. Y abre el libro de la vida. ¿Juan López está ahí? No. Entonces, si no está en el libro de la vida, ¿cuál es el destino que tiene? Condenación. ¿Por qué? Porque rehusó creer en Dios. Y ahí, en ese tribunal, se juzgan y todos son lanzados al lago de fuego. Versículo 14. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y qué dice ahí? ¿Esta qué es? La muerte segunda. Es decir, la muerte definitiva. Quiero recordaros, claro, hay tanto contenido ahí, tanto contenido, que yo creo que necesitaremos un mes seguido. Bueno, muy bien, de acuerdo. Hay un contenido tremendísimo ahí de enseñanzas que tenemos que ir comprendiendo. La muerte, el sepulcro, es lanzado al lago de fuego. Ya sé lo que iba a decir. La muerte segunda. En la Biblia, el concepto muerte nunca es término. Es estado de separación. Cuando tú abres un diccionario y buscas muerte, ¿qué lees? Cese de la vida, término de la existencia. Esa es la filosofía, que ve las cosas desde debajo del sol. Es Eclesiastés. Pero Dios las ve desde otra dimensión. Muerte física es un estado de separación entre la parte material y la parte espiritual. Ahí dice el texto, por ejemplo, refiriéndose a la muerte de Cristo: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho eso, murió, expiró. Se separó la parte material de la parte espiritual. Cuando hay una resurrección, se une la parte material con la parte espiritual y se vuelve a restablecer la vida dentro de esa persona. Ahora, la muerte física, estado de separación, hay otra grave muerte, que es la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? La separación entre el hombre y Dios, ¿a causa de qué? Del pecado.
Y estos todos que murieron, murieron separados de Dios. ¿Cuál es el final? Condenación eterna, separación definitiva, muerte segunda. Dejadme hacer un paréntesis aquí. Jesús en Getsemaní agoniza, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa. Y voy a Hebreos capítulo 7, versículo 5, en donde dice que aquel Señor lloró con gran clamor y lágrimas al que tenía poder para librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Ese capítulo, ese versículo es tremendo. Jesús como hombre, el verbo al encarnarse, se limitó en su humanidad a ser hombre y tuvo revelación extraordinaria, conocimiento sobrenatural como hombre solo cuando era necesario para su ministerio. De modo que Jesús como hombre no sabía todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo desconocía. No, porque había limitado conocimiento para hacerse hombre. ¿Semejante a qué? A los hombres. ¿Como Dios lo sabía? Claro que sí, naturalmente. En su naturaleza divina, Cristo sabe todo, ¿verdad? Pero no en su naturaleza humana. De manera que cuando le toca a la mujer en el manto y es curada, ¿qué dice Jesús? ¿Quién me ha tocado? Y no es un show que él hace, ¿eh? Porque Pedro es así. Pedro inmediatamente dice, pero ¿cómo dices quién te ha tocado, hombre? Si te estamos apretando todos, ¿cómo? Yo qué sé, todos te tocamos. Y dice, no, porque yo he sentido que de mí ha salido. Y ahí viene la mujer, y claro, los que quieren divinizar la humanidad de Jesús, dicen, no, él dijo eso para que ella viniera y diera testimonio. ¿Qué va? ¿Qué va? Nada de esto. Él pregunta, ¿quién fue? Se está, ven. Y sigue la historia. Y llega a la tumba de Lázaro. ¿Y qué dice Jesús? ¿Dónde le habéis puesto? Si conociera exactamente dónde estaba, hablo como hombre, ¿me estáis siguiendo? Como hombre, diría, bueno, venga, vamos allá. No, dice, ¿dónde está? A ver. Y lo llevan a la tumba. No te olvides nunca que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. La naturaleza divina, que le corresponde eternamente porque es Dios, y la naturaleza humana asumida por concepción virginal en María, obra del Espíritu Santo en el tiempo histórico de los hombres. Y Cristo, como hombre en su conocimiento limitado, sabe que va a ser cargado con el pecado del mundo, para cancelar con su muerte la demanda del pecado. Él sabe que va a morir y él no pide al Señor, líbrame de la muerte. Lo que está él es preguntando, ¿cómo va a haber, qué solución va a haber si yo, responsable, no ejecutor, pero responsable del pecado del mundo, muero en esa condición, siendo maldito de Dios a causa del pecado, no mío, sino del que llevo? ¿Qué ocurre si muero físicamente? ¿Qué dice aquí de los que mueren físicamente sin haber resuelto el problema? Muerte segunda, muerte eterna, muerte definitiva. De ahí que el Señor como hombre lloró y agonizó y clamó. Y dice el texto que fue oído. ¿Por qué? Por su temor reverente. Ahora mira la cruz. Hay un momento en que las tinieblas vienen sobre el Calvario. ¿Y Cristo qué dice cuando está en tinieblas? Nada. Guarda silencio. Cumpliendo la profecía de Isaías, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores,
y no. Ahora, ahí se produce primeramente lo que es la reconciliación. El misterio o el ministerio evangélico luego de la reconciliación. Cuando Dios eternamente está frente a su Hijo. Vamos a ver si puedo explicarlo de una forma simple. El Padre mira al Hijo eternamente y eternamente dice, tú eres mi Hijo. Y Él dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y en ese diálogo de amor tremendo está presente ¿quién? El Espíritu Santo. Y Dios todo cuanto hace, lo hace en comunión con el Hijo y con el Espíritu, ¿verdad? Y crea al hombre, sí, y el hombre está ahí en el medio del Creador. Y un día el hombre dice, no quiero saber de ti. Y se marcha y se coloca a espaldas de Dios. ¿Me estás siguiendo? Y ahora el Padre y el Hijo siguen hablando. Sí. ¿En comunión plena? Sí. Y de pronto la cruz. Y de pronto el Padre da espaldas al Hijo, porque tiene el pecado sobre sí. ¿Con quién se encuentra de frente? Con el hombre. Y dice Pablo, Dios nos reconcilió con Él. ¿Entendemos ahora la gran dimensión de la cruz? No es que el hombre se reconcilia con Dios, es Dios que reconcilia al hombre consigo. Y lo que Dios le pide al hombre ahora es, yo he hecho la obra, acéptala. ¿Así que es? Y por eso dice Pablo, Dios nos pide ahora como portavoces suyos que proclamemos un mensaje, reconciliaos con Dios. Ahí tenemos todo el misterio. Pero antes de la muerte física de Jesús, las tinieblas desaparecen, la luz brilla y Cristo deja de llamar Dios mío para dialogar como Padre. La comunión se ha restaurado, la relación existe ya y potencialmente Jesús es resucitado para que cuando muera como hombre no tenga experiencia de muerte definitiva. ¿Me estáis siguiendo? Aquí tienes a todos estos. No tienen vida, no creyeron, no recibieron vida, muerte segunda, definitiva, eterna, absoluta, con el diablo, con sus ángeles, en el lago de fuego preparado para recibir a todos estos. Ya sé la pregunta. ¿Y nosotros lo veremos? Bueno, tampoco vas a tener mucha necesidad de verlo, pero es exactamente igual. Lo que sí tengo claro es que hay un destino para unos y otro destino para otros. No determinado en la eternidad, sino consecuencia de la situación de las personas. ¿Me estáis siguiendo? Bien. Ahora Dios dice, voy a purificar todo esto. Y Pedro nos dice en su epístola que la tierra anterior, la tierra antigua, murió toda la gente por medio del agua. Vino el diluvio y barrió todo. Pero Dios dijo, nunca más agua, en ese sentido. Pero dice Pedro, pero la tierra y los cielos presentes están reservados para el fuego. Y Dios va a purificar su creación. No me preguntes dónde vamos a estar nosotros. ¿Cómo va a hacer para protegernos del fuego? Esos son curiosidades. Lo único que yo tengo claro es que Dios dice que va a limpiar con el fuego la tierra, el universo, y va a hacer, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1, ¿qué dice? Vi un cielo y una tierra. Dios va a hacer una creación o una recreación. No sé lo que hará, pero me da exactamente igual. Lo que sé es que va a surgir algo nuevo. A veces pensamos y decimos, bueno, que la experiencia de los creyentes va a ser de esta manera. No sé si el otro día dije algo por ahí. ¿Cuál es la ilusión de los creyentes? Pues mira, el Señor nos va a dar
ropita blanca, una toga blanquita y una coronita de oro y una nube cómoda para sentarse y un arpa de oro y a cantar per secula seculorum, para siempre, canciones. ¡Qué aburrido! Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva. Ahora voy a deciros algo. ¿Oísteis cantar alguna vez una canción que dice más allá del sol? ¿Sí? Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, ¿dónde? ¿Y por qué más allá del sol? ¿Cuál es la razón de pintar el cielo allá arriba para siempre? El cielo de los creyentes estará en la tierra. Porque es en la tierra donde Dios va a estar con su pueblo. Y la ciudad santa estará en la tierra. Y este es el cielo. Fíjate qué casualidad. Si esto que Dios hizo aquí en la tierra, el universo, Él dijo que era bueno en gran, ¿cómo será la nueva creación de Dios? Una señora que tiene un perrito me preguntó hace poco tiempo, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, ¿cómo no? Es una pregunta rara, no se enfade conmigo. No, yo no me enfado con nadie. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿habrá perros en el cielo? Y yo le dije, mire usted, hermana, si Dios puso los perritos ahora y dijo que eran buenos en gran medida, no sé si vamos a necesitar perritos, pero si usted es feliz pensando que va a tener un perrito, no se preocupe, porque Dios va a hacer cosas nuevas que no soñamos, perfectas y admirables. Y vamos a vivir eternamente en una relación con Cristo, su iglesia, de esposo y esposa. Pero somos también siervos de Dios o no. Y con todos los salvos que estén ahí presentes, estaremos sirviendo al Señor. Déjame ver algo. Cielos nuevos y tierra nueva, nueva creación. ¿Y el pecado dónde? No va a estar. En el tercer nivel de la salvación, el creyente será separado de la presencia del pecado. Y el pecado ya no va a afectarnos nunca más. ¡Qué fantástico! Será la primera vez en la historia de los creyentes que nos vamos a llevar bien todos. Y que vamos a encontrarnos en el cielo y decir, no, cuidadito, cuidado que este no es muy... No, nos vamos a dar un abrazo y somos hijos de Dios. ¿Y nos conoceremos? Naturalmente que sí. Dice la Biblia que conoceremos como somos conocidos. Y sabremos que esta es mi esposa y aquel... No tengo una respuesta bíblica clara, pero Dios creó el matrimonio como la primera institución suya, ¿sí o no? Bien, no hay razón ninguna para que no sepamos que esta fue mi esposa. Y aquellos que nos hemos casado de nuevo, que yo a veces pienso, cuando llegue al cielo va a estar una mujer ahí que vete acá. Y Susana, 3/4 de lo mismo, ¿eh? Pero no, bueno, no riamos de eso. Hay una relación. No habrá relación matrimonial porque en el cielo hay un solo matrimonio, que es la iglesia y es Cristo. Pero va a ser fantástico. Termino esta primera parte. Andrés y yo vamos a encontrarnos en el cielo, ¿verdad? Amén. Y un día le voy a decir, Andrés, vamos a dar una vueltecita. Y salimos y vamos por la avenida principal del cielo. Y yo le pregunto, oye Andrés, aquel que se reunía en tu iglesia que se llamaba
Luis no sé cuántos. No lo he visto por aquí. No, yo tampoco. Bueno, vamos al registro del cielo, urgente. Y vamos al registro del municipal del cielo. Y entramos en el lugar de las computadoras del cielo. Y decimos, mire, estoy buscando a Luis no sé cuántos, ¿me da la dirección? Y el ángel, ¡shh!, no está. ¿No está por qué? ¿Porque no vino o por qué? No, porque no está en el cielo. Y vamos a decir, oye, pues yo creí que iba a estar. Y cuando salgamos de nuestro asombro en la misma calle, en la esquina, va a cruzar la calle otra persona. ¡Ahí va! ¡Mira quién está! No va a estar en el cielo ningún protestante evangélico. Van a estar en el cielo solo los salvos. ¿Está claro? Y la salvación no pertenece solo a nuestro medio. Pertenece a cualquiera que ha creído en Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Lo tenemos claro? Y ahí estaremos contemplando al Señor cara a cara. Enseguida quiero terminar después en lo que queda. Me vais a tolerar un poquito esta noche, porque en la segunda parte yo quiero hablaros individual, personalmente, acerca del cielo.